Los judíos vinieron a Cuba desde España y este de Europa, mientras la población del mundo sufrió la Segunda Guerra Mundial. Ellos se fueron de Europa para escapar al Holocaust, pero en Cuba también tuvieron que esconder su religión. Los primeros judíos de Cuba vinieron con Cristóbal Colón, pero en el siglo XX el número de judíos creció mucho. La mayoría de los cubanos son católicos y por eso cuando los judíos se mudaron allí, sufrieron discriminación. En el año 1959 había 15.000 judíos en Cuba. La mayoría de los judíos que se establecieron allí eran polacos. Originalmente, los exilios de la guerra se fueron para Argentina, pero el barco paró en Cuba. Muchos de los inmigrantes se quedaron en la isla por su belleza incomparable. Hoy, menos de 10% de los judíos originales viven en Cuba todavía. Eso es porque cuando Fidel Castro vino al poder, el socialismo causó un conflicto con los negocios de los judíos. Muchos de ellos vinieron a Miami, donde formaron el grupo étnico cubano. Hay algunos templos en Cuba donde los judíos se pueden congregar para observar la religión. Solo hay una sinagoga ortodoxa, se llama Adat Israel y está en La Habana. Por años recientes, algunos autores han escrito sobre sus vidas como judíos cubanos. Ruth Behar y Gigi Anders son dos de ellos. Sus libros Cubana y An Island Called Home, Returning to Jewish Cuba, nos dicen los cuentos de sus vidas en Cuba. Diferente a otros grupos de inmigrantes, los judíos no se concentraron en una ciudad sola de Cuba, pero se mudaron a todas partes. Sin embargo, la población judía en Cuba no está tan grande como era hace 40 años, pero todavía los judíos dejan un gran legado en la historia de la isla.